Santiago 1:21 es un versículo de batalla para nosotros y que conviene hoy entenderlo de otra manera. Entonces el Señor me puso con ejemplos para poder entender. Vamos a ir a Santiago 1:21, manos de alabanza. Mañana a las 7 de la noche tenemos ensayo. Hay una sorpresa para mañana, así que le pedimos que a las 7 por favor estemos aquí. Amén. Santiago capítulo 1 versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Una vez más, desechando toda inmundicia y resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Padre mío, bendito Dios, por favor, Señor, que tu mensaje sea trasladado a cada vida, a cada corazón, y lleve el deseo y el propósito se haga por la cual tú lo envías, Señor. Por favor, Espíritu Santo, yo te suplico en el nombre poderoso de Jesús, auxíliame, Señor. Amén y amén. Cuando vemos esta palabra, hermano, a veces confundimos y creemos que son mensajes para inconversos. Muchos de los mensajes, sí, el Señor le habla a quien no le conoce, que le conozca. Va a venir, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ¿cierto? Pero este mensaje es un mensaje para los hijos de Dios, para ya los que son cristianos. Amén. Es decir, para usted, para mí. Y aquí hay algo que a mí me sorprende desde que lo leí por primera vez, que me incomoda un poquito para poderlo entender. ¿Cuál? Que si es un mensaje para un pueblo que ya cree en Cristo, que ya ha estado bautizado, que ya asiste en la iglesia, esta palabra está diciendo Santiago que en nosotros hay inmundicia, que en nosotros hay malicia aún. Si lo lee usted despacito, dice: desechando toda inmundicia y resto de malicia. Es decir, ya nos han quitado malicia, pero aún hay. Y hermano, perdone, nosotros creemos, como la palabra que el Espíritu Santo le dijo a Pedro: no llames inmundo a lo que ya ha sido santificado por medio de la sangre. Amén. Y creemos, hermano, que cuando nosotros pasamos a las aguas, pues toda inmundicia se fue. Y ahora somos santos, ¿cierto? Entonces cuando leemos este versículo, causa una cierta confrontación. ¿Por qué hay inmundicia en nosotros? Tal vez, hermano, para que lo podamos entender un poquito, ¿aún piensa mal usted? ¿Aún desea cosas que no son agradables delante de Dios? Eso es lo que habla Santiago. No es que usted sea inmundo, es que en el corazón aún hay deseo por las cosas que no son santas. Amén. Entonces nos pide Santiago que quitemos toda esa inmundicia, todos esos pensamientos, todas esas actitudes, todos esos hábitos y mañas que adquirimos en el pasado y que aún ya cristianos los venimos arrastrando. Antes era mal hablado y ahora cristiano, espero que ya no. Antes era amargado y ahora cristiano, ahora es cristiano pero amargado. Antes era enojado y ahora cristiano, es cristiano enojado. Y hasta dicen: es que el celo santo me invade, hermano. ¿Verdad? Es decir, tiene que haber cambios. Tiene que haber los frutos del Espíritu y tenemos que desechar las obras de la carne. Es decir, aún el pueblo cristiano, hermano, tiene obras de la carne. Y esas son obras de inmundicia. Por eso dice Santiago: desechad toda inmundicia y todo resto de malicia. Es decir, ya nos han quitado bastante, pero aún pensamos mal. Aún nos ponemos de acuerdo para hacerle daño a otro. Miren, yo me quedé con una palabra, que de hoy es domingo, el viernes, hermano, cuando hablé que no se sienten en la silla de los escarnecedores, y después como que sentí culpa de no habérselos dicho. Y una vez aprovecho porque no quiero que me cobren lo que no dije, ¿va?
Amén. Cuando dice no se detengan en el camino de los pecadores, ni se sienten en la silla de los escarnecedores. En ese preciso momento que lo dije, el Señor me abrió el entendimiento para esto. Que a veces nos unimos como buitres para picotear a otro. Eso es escarnecer, para estar comiendo a alguien. Eso es en la silla de los escarnecedores. Cuidado, hermano, que nos unamos para atacar a alguien. Amén. Entonces, que hay un resto de malicia. Entonces dice la palabra del Señor, Santiago 1:21, que nosotros tenemos que desecharlo, ¿cierto? No dice que el Señor nos lo va a quitar, aunque el Señor nos lo va a quitar por las buenas o por las no tan buenas. Porque cuando uno es un arrogante, el Señor también es duro con uno. Cuando uno es obediente, el Señor es muy misericordioso con nosotros, aunque siempre tiene misericordia. Amén. Pero dice que nosotros la tenemos que quitar de nuestro corazón, que seamos humildes para poder recibir la palabra. Y ya nos dice que esta palabra es poderosa para salvar nuestras almas. Entonces yo, hermano, como a veces no entiendo la palabra del Señor, pues yo le pregunto a mi maestro, yo le pregunto a mi Señor: Padre, explícame esto porque me no entender. ¿Ya? Y a veces responde inmediatamente y a veces tarda un tiempecito. Entonces me lo explicó de esta manera. Me puso 2 ejemplos. Uno de esos ejemplos, de hecho el tema yo le puse el ministerio de Simón el Mago. ¿Cómo es que Simón el Mago tenía ministerio o quería ministerio? Amén. Simón el Mago, no sé si lo recuerda, está en Hechos 8. ¿No se recuerda quién es Simón el Mago? Él no era apóstol ni tampoco era evangelista, pero quería ser evangelista, hermano. Entonces dice en la palabra del Señor, estoy en Hechos capítulo 8, versículo 5, voy a estar ahí en este capítulo, ahí lo va a ir viendo. Dice, hermano, que Felipe, que era uno de los 7 diáconos llenos del Espíritu Santo, de la gracia del Señor, llegó a la ciudad de Samaria cumpliendo el mensaje que Dios les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta allá llegó Felipe, hermano. Era diácono y lo hizo el Señor evangelista, hermano. Era uno de los 7 y llegó a ser tan bendecido de parte de Dios que aún sus hijas profetizaban, hermano. Y llegó a ser huésped del apóstol Pablo también. Pero dice aquí en la palabra del Señor, en Hechos 8, versículos 5 al 7, que descendió a la ciudad de Samaria el diácono. Entiéndame esta parte. El ujier, no el apóstol, no el pastor. Ahí el ujier tomó el valor, tomó la responsabilidad que Dios le dio, hermano, a todos los hijos de Dios. Por ejemplo, el sábado pasado fueron 4, ¿verdad? Esperamos que la siguiente ocasión vayan más que tomen esa responsabilidad. Pero este fue, hermano, y les fue a predicar de Cristo. Y le predicaba a multitudes. Y todos unánimes le prestaban atención. Él no digaba, decía, yo soy el apóstol Felipe, yo soy el pastor. No, él decía, yo les vengo a hablar de Cristo. Ni siquiera yo creo que yo soy Felipe, el diácono. Él agarraba, les traigo las buenas nuevas, fíjese que. Y empezaba a hablar, y la gente le prestaba atención al oír y ver las señales que Felipe hacía o que Dios hacía a través de Felipe. Pero Felipe no era apóstol, hermano, pero hacía señales Dios a través de él. Porque ¿qué tenía Felipe? Felipe era lleno del Espíritu Santo y Felipe creía en el Señor. ¿Qué necesitamos para hacer señales nosotros? Creer y ser llenos del Espíritu Santo. Felipe lo entendió. Amén. Dice la palabra en 8:7 de Hechos que muchos tenían espíritus inmundos y estos salían de ellos gritando a gran voz. Es decir, Felipe liberaba, hermano, o Dios liberaba a través de Felipe, pues, del diácono. No estoy haciendo menos a los
Pero es que el hombre tiende mucho a mirar al título, ¿verdad? Yo tengo ahí títulos de pastor y una vez los iba a romper, el hermano Chá me detuvo. No lo rompas. Pero pues, ni modo que yo le saque el título. Demonio, la gente necesita ver. Para mí son pedazos de cartón. Como dijo Pablo, si Pablo era Pablo, ¿verdad? Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Pero bueno, volvemos a Felipe. Felipe no le decía, yo soy el apóstol, yo soy el... No, liberaba por el nombre de Jesús. Y dice, hermano, que había paralíticos y cojos que eran sanados. Mire, una persona está coja normalmente porque tiene una pierna más corta que la otra. Entonces quiere decir que el poder de Dios hacía que esa pierna, eso se llama un milagro creativo, que hace que músculos crezcan, huesos se hagan largos. Se oye fácil, ¿verdad? Pero no, hermano, el hueso tiene que crecer junto con el músculo y todo. Y eso lo hacía Dios a través de Felipe. Entonces las personas se quedaban así asombradas porque veían y oían gente que ellos conocían, y no eran judíos, eran samaritanos. Los apóstoles no habían hecho todavía el trabajo, hermano. Felipe fue antes. Amén. Y dice, hermano, que llegó a ser tan grande la obra de Dios a través de Felipe, que había un hombre ahí, un hombre especial en lo malo, ¿verdad? Llamado Simón. Simón era un mago, dicho de otra manera, un brujo, inmundo, aborrecible, abominable ante los ojos de Dios. ¿Qué merecía, hermano, ese brujo, ese mago? Matarlo a pedradas. La ley de Dios decía que había que matarlo. ¿Y qué hizo Felipe? ¿Lo mató? No. Le habló del Señor. Gracias a Dios no subimos nosotros, si no, no sé si lo agarramos a pedradas, hermano. Pero él no. Él le habló. Pero ¿cómo era Simón? Estamos en Hechos 8, capítulo 8, versículo 9 al 11. Este hombre, llamado Simón, tenía tiempo ejercitando o ejerciendo la magia y asombraba a toda la familia, asombraba a toda la gente de Samaria. Él pretendía ser un gran personaje, y dice la palabra del Señor en Hechos 8:10 que todos, cuando dice todos es desde el más pequeño hasta el más grande, se miraban a Simón. Es decir, los tenía asombrados Simón. Amén. Dice, le prestaban atención desde el menor hasta el mayor, y la gente decía, este es el gran poder de Dios. Y a veces así somos, hermano. Creemos que el poder de Dios lo tienen los brujos, cuando el poder de Dios lo tiene Dios. Hay gente que anda buscando sanidades, hermano, en otros lados. Cuando yo me enfermé ¿de qué me enfermé? Sí, de la vesícula, hermano. Alguien de mi familia me llegó así, fíjate que hay una doctora que muy buena ella. En Long Beach, me dijeron, no le digo la dirección porque no vaya a ir, ¿no? Pero tienes que ir en ayunas y tienes que llevar un vasito con toda escupas toda la mañana en ayunas. Y el vasito tiene que ir con toda tu saliva de la mañana. Y qué raro, siempre toman muestras de sangre, de orina, de otros lados, ¿no? Pero primera vez que me dicen de la saliva. Luego, ¿y esta doctora de qué es? Es curandera, pues, mijo. Yo soy pastor y no puedo hacer eso. ¿Ah? Amén. Bueno, en este caso la gente estaba asombrada y les prestaba atención, dice Hechos 8:11, porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Entonces, ¿era poder de Dios o no? ¿De qué era poder? Amén. Pero resulta que Simón el mago, hermano, oyó a Felipe, oyó el evangelio, creyó en el evangelio.
creyó en el nombre de Jesús, se bautizó. No sé si me estoy explicando bien. El hombre brujo, el mago, el que todos admiraban, el que decían, este tiene el poder, vio los milagros que hacía Dios a través de Felipe y le creyó el mensaje que llevaba. Creyó de tal manera, ¿sí?, que creyó en el nombre de Jesús. Creyó de tal manera que incluso fue a bautizarse. Yo supongo que dejó de trabajar de brujo, ¿eh? Supongo yo, porque en Éfeso quemaron muchos libros de brujería y había mucha idolatría en Éfeso, pero estamos en Samaria. Entonces, cuando hizo esto, él empezó a seguir al discípulo de Jesús, que en este caso es Felipe. ¿Por qué lo seguía? Porque estaba asombrado. Dice la palabra del Señor, hermano, que seguía a Felipe porque Simón el mago estaba atónito. La palabra atónito, porque puede ser que alguien de ustedes no sepa, ¿verdad?, qué es atónito. Así como en shock, ¿verdad?, de ver las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Amén. Y atónito, hermano, es del griego 18:39, que dice exixtemi, quedar fuera de casillas. Traducido al chilango es sacado de onda. ¿Verdad? Esa es la palabra. Pero aquí dice quedar fuera de casillas, aturdido, atontado, loco, asombrado, espantado, maravillado. Yo quiero ponerle maravillado. O sea, ¿cómo quedó Simón el mago? Maravillado. ¿De cómo predicaba Felipe? Del poder de Dios. Amén. Pero era brujo. Miren, trato de explicar esto. Él conocía el poder de las tinieblas. Él tenía artes mágicas. Él sabía el poder del diablo. Pero lo que Felipe estaba viendo era un poder más grande. Claro, no hay comparación. Usted lo entiende. Pero este lo sabía y quedó maravillado. Y entonces empezó a seguir a Felipe. ¿Por qué? A lo mejor quería ser discípulo de Felipe. Al fin y al cabo, ya estaba convertido. Al fin y al cabo, ya estaba bautizado. De hecho, ya se estaba congregando con Felipe. Amén. Ojalá no haya ningún Simón aquí, hermano. Dice ahí en Hechos 8:12 al 13, dice, cuando creyeron a Felipe, dice, aún Simón creyó, Hechos 8:13, y estaba atónito después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros. Felipe no era un apóstol, como les dije, era uno de los diáconos. Entonces, cuando los apóstoles se enteraron, no lo reprendieron, ¿verdad? ¿Para qué andas saliendo allá sin nuestra autoridad? ¿No? Mandaron a Pedro y mandaron a Juan. Vayan a checar qué anda haciendo ya Felipe. No fueron. ¿Por qué fueron? Porque dice aquí la palabra, dice, estoy en Hechos 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, es decir, ni siquiera habían ido a Judea, hermano, se quedaron en Jerusalén, oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque Felipe, por muy bueno que era evangelizando, no había sabido ministrar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Porque no podía? Sí podía. No lo hizo. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Lo que dice es que no lo había hecho. Entonces, cuando llegaron Pedro y Juan, se dieron cuenta que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús, que habían creído en el nombre de Jesús, que habían creído en el Evangelio. Pero hay cristianos, hermanos, que a veces están así en las congregaciones, tienen todo ello. Se han bautizado, han creído, creen en el nombre de Jesús, pero no han sido llenos del Espíritu Santo. Y perdone, mi amado hermano, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Si no lo tiene, si hubiera alguien entre nosotros que no lo tiene,
Tenemos que buscar esa llenura, porque es a través de la llenura del Espíritu Santo que vamos a poder vencer, porque no es con ejército ni con espada, sino es con su Santo Espíritu, hermano. Cada una de las batallas, cada una de los problemas, de las aflicciones, es a través de su Santo Espíritu. Cuando llegaron Pedro y Juan, lo primero que dieron cuenta, no tienen el Espíritu Santo. Pero si ya los bauticé, sí están bautizados, pero no tienen el Espíritu Santo. Y hermano, imagínese un servidor que está sirviendo sin el Espíritu Santo. Se va a cansar, se va a cargar y tenemos que tener el Espíritu Santo. Hable de un servidor, ¿qué tal un cristiano? Va a seguir pensando con sus ojos carnales. Es decir, ya empezó la obra del Señor, pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Amén. Es decir, es importante creer en el Evangelio, claro. Es importante creer en el nombre de Jesús, claro. Es importante bautizarse, por supuesto. Pero eso nos exenta del Espíritu Santo. No. Necesitamos el paquete completo. Amén. Entonces cuando llegaron, hermanos, vieron y ellos impusieron sus manos sobre los que habían sido bautizados y recibieron por imposición de manos al Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Simón? Si Simón hubiera sido chispa, hermano, se pone y dice, yo quiero. ¿Sí o no? Si yo veo que los demás están recibiendo, yo quiero. Le voy a contar cómo me pasó a mí, para que no cómo lo reciban. Cuando dijeron que hablar lengua, ¿verdad? Había un hombre que yo conozco y lo que él recuerdo de él se llamaba Oscar, no se llama, todavía está vivo, está en Guatemala, un joven. Si algo tenía ese varón y algo recuerdo de él, que hasta la fecha deseo de él, era mansedumbre. No he conocido hombre con tanta mansedumbre como ese varón. He encontrado unos que se le aproximan, pero no como él. A él lo humillaban, lo trapeaban en mi trabajo y decía, mano, no se deje. Ay, el Señor, mira, hermano. Si usted quiere, yo le hago el paro, pues. En aquel tiempo, yo todavía era ovejita, ¿eh? Ay, hermano, no se preocupe. El Señor me defiende, hermano. Y lo insultaban y le gritaban y le aventaban las ollas y yo me enojaba. No se deje, hermano, hay que ser manso, pero no menso. No, hermano. Bueno, ese varón se sentó a mi lado. Entonces dijeron, aquel que quiere recibir las lenguas, pase al frente. Y me dice, hermano, ¿me permite? Y no estaba tan gordito en aquel tiempo. Pase, hermano. Y ahí va. ¿Qué yo? Dije. Pasa, hermano. Yo como Simón el Mago, grabando la película con mis ojos. Cuando vea que se empieza a sacudir, y ya cuando viene, hermano, tardó ya como 10 minutos, ya cuando viene todo moqueado, todo lloroso, yo me la quedé viendo. Hermano, y venía hablando lenguas. Ya cuando se calmó un poquito, ya pasó. Perdone, ¿usted hablaba lenguas antes? No, hermano. ¿Ese que sí que usted lo recibió hace ratito? Sí, hermano. No, pues yo quiero, dije. Entonces cada vez que pedían, yo estaba atento, hermano. Aquel que quiere decir, yo primero que pasaba, hermano. Y el último que me dio, y no me pasaba nada. Y otra vez, y hermano, me cansé de pasar como 30 veces, pasé no sé cuántas. Pero nada pasaba. Entonces yo fui con el pastor y le dije, ¿qué pasó, pastor? Yo vengo a reclamar, dice que todo creo que hazte como un niño. Estás pensando aquí, recíbelo aquí. Dice que el Señor no hace excepción de personas. Eso le da con los demás, conmigo sí lo está haciendo. Pero en fin, lo recibí íbamos a una vigilia y estando en una vela en la parte de delante. Yo nomás empecé a orar, hermano, íbamos para la vigilia y dije, Santo Dios, ten misericordia y ven y vas a quitar. No, yo vengo orando. Aquí le vas a sacar y catar. Y no, y así, pero no estaba yo llorando, nada más empecé a orar. Y me cambió mi oración en lenguas. Cuando llegamos a la vigilia,
Y dije, no, ya algo raro pasó, porque ya no puedo orar así normal. Entonces empezaron a orar, hermano, y a ver, aquel que quiera, éramos el grupo de evangelismo, por cierto, ahí andaba mi hermano Juan Burgos. Aquel que quiera recibir el don de lenguas, levante su mano. Si no lo recibe, no puede andar evangelizando si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Y yo me senté ahí como mi hermano, hasta adelante, es que los aplicados nos sentamos adelante, hermano. Ahí estaba yo adelante. Levante la mano el que no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Y yo, pues, bien inocente yo, bien sincerote. Se me acabó el gozo cuando dice, ¿solamente usted? ¿Cómo que solamente yo? Si íbamos como 40, dije yo. ¿Todos lo tienen? Sí. Solo tú levantaste la mano. Entonces se enfocaron todos en mí. Pásale al frente. Y hermano, y empezaron a orar por mí, como media hora. Y yo ahí, no voy a abrir mi boca. No voy a abrir mi boca. No voy a abrir mi boca. Y no voy a abrir mi boca. ¿Y qué cree que pasó? No abrí mi boca. Y los hermanos se frustraron. Porque me dice uno de ellos, me dijo el Señor que hoy mismo ya te bautizó. Así que ponte de rodillas y pídele perdón al Señor. Y me puse de rodillas, pero no voy a abrir mi boca. Pero yo quería no abrirla porque según yo mi cabeza, me la tenía que abrir él. Así que me la abrí así. Pero no funciona así. Entonces al rato me pusieron como si fuera un carro uno, hermano, agárrenlo de la mano, me dijeron a mi esposa, para que le pase usted corriente, casi le decían, y ahí empezamos a orar los dos, así me hicieron, yo qué culpa tengo, agarrados de la mano y ella orando, yo también orando, ay santo Señor, de haber sabido ni la mano levanto, ni siquiera hubiera venido, y nomás esto me quieren aquí, y así me pasó, y me fui, hermano. Con el tiempo pasó, y yo le dije al Señor, a mí se me hace que ese no son las lenguas. Porque son frases que yo me debe haber aprendido de alguien. A alguien escuché y me las grabé en mis subconscientes, que pensaba uno mucho. Entonces el Señor me habló y me dijo, yo mismo las puse. Amén. Y como yo era bien razonador, si es verdad que tú me pusiste las lenguas, cámbiamelas por otras. ¿Ya? Digo, uno pide y a Dios es veracidad o nada. ¿Y qué creen? Que en ese momento me las cambié por otras. Y entonces yo quería repetir lo que yo repetía anteriormente. Y se me olvidaron, no podía. Y según yo me las había aprendido de memoria, pues no me las aprendí de memoria porque hasta la fecha no me recuerdo. Me dio lenguas nuevas. Así fue el Señor conmigo. Espero que usted sea más obediente que yo. ¿Verdad? Y yo sí fui de los duros de corazón y duros de cabeza. Pero ¿qué voy diciendo? Simón, volvemos con Simón, ¿verdad? Dejemos a Mario en paz. Simón estaba, hermano, igual que Mario, grabando la película. Y entonces, en cuanto vio que a través de la imposición de manos recibían el Espíritu Santo, sacó la faja de dólares o no sé qué, pero dice que les ofreció dinero para que le dieran la autoridad, para que él pudiera ministrar también el Espíritu Santo a través de la imposición de manos. ¿Qué hay de pecado en ello? Claro, el dinero, ¿verdad? Pero es decir, Simón, ubiquemos a Simón, no soy abogado de Simón, sino se lo traigo solo para que lo analice un poquito. Creyó en el Evangelio, ¿cierto? Creyó a las señales y a los milagros que vio, ¿cierto? Creyó al nombre de Jesús, ¿cierto? Se bautizó, ¿sí o no? Deseó el don del Espíritu Santo, amén. Y no solo lo quería en él, sino quería trabajar para el Señor. Porque digo, si el que ministra el Espíritu Santo es ministro de Dios. Es decir, deseaba ministerio. Amén. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? ¿Y qué le dijo Pedro? Arrepiéntete. ¿Por qué has pensado que el don del Espíritu Santo se puede comprar? Amén. Así quiero hacer una pausa en esa parte. ¿Qué vemos mal ahí?
basado en Santiago 1:21. Desechemos toda inmundicia. ¿Y el resto de qué? Simón el mago era un hombre bautizado, un hombre que estaba siguiendo a Felipe, un hombre que había creído en el Evangelio, un hombre que deseaba el don del Espíritu Santo, y no solo eso lo deseaba, quería comprarlo. Ese fue uno de los grandes errores. Amén. Pero ¿quién era Simón? Una persona que toda su vida había sido instruido en las artes oscuras. Una persona que creía y conocía el poder del enemigo. Una persona que había sido instrumento del diablo. Y todas esas malas mañas y malos hábitos los arrastró aún a través de las aguas bautismales. Es decir, bautizado, pero no dejó su vieja manera de pensar. No desechó su inmundicia. Siguió pensando con malicia. ¿Qué es lo que pasaba del lado oscuro? Que con dinero. Voy a decir, como decimos los mexicanos, con dinero baila el perro. Él siguió pensando igual. Y hermano, hay cristianos en la actualidad que siguen pensando cosas parecidas. Que si yo doy buena ofrenda, mi ministerio va a ser más grande. Que si yo doy buena ofrenda, el pastor me va a poner a cantar como primera voz. Que si yo soy así, no es así. Es Dios quien llama. Es Dios quien pone los dones. Y Simón no lo entendió. Él quiso comprar, pero hay algo que a mí me asombra aún más. Recuerden quién era Pedro. Pedro, o el Espíritu Santo a través de Pedro, había matado a Ananías y a Zafira en el Hechos 5. Ya estamos en Hechos 8. Dícele que cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, cayó muerto primero Ananías y después Zafira, 3 horas después. Amén. ¿Sí lo ha leído usted? Amén. Y entonces tenían miedo de Pedro, porque Pedro decía: los mismos que enterraron a tu marido te van a enterrar a ti. Y ¿sí? Entonces ahora Pedro está con Simón el mago. La fama de Pedro es que si Pedro dice que te mueres, te moriste, mago. Amén. Y cuando llega Pedro con Simón el mago, le dice: arrepiéntete y perezca tu plata contigo. ¿Qué está diciendo Pedro? Que Simón se va a morir. Pero si acababa de nacer, decía yo, pues ya lo iban a matar. Porque te veo en hiel de amargura. Estaba atado, bautizado pero amargado. Te veo en hiel de amargura y en cadenas de iniquidad. Bautizado pero encadenado. ¿Por qué? Saber los pactos que traía Simón. ¿Será que Dios no lo podía liberar? Sí, pero tenía que desechar su inmundicia y su resto de malicia, y tenía que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Me voy explicando? Tengamos cuidado de nosotros no nos pase. Es un ejemplo muy grande, ¿verdad? Pero que somos cristianos con una mente nueva, limpios, santos, llenos del Espíritu de Dios. Es decir, desechemos la vieja criatura que tantas veces nos dice el Señor a través de la palabra. Desechemos nuestra vieja naturaleza, desechemos nuestros viejos hábitos y vistámonos de la nueva criatura. Renovemos el espíritu de nuestra mente. Dejémonos de poner de acuerdo pensando cómo hacerle daño al hermano, o que todos nos quieren hacer daño a nosotros. Porque Simón no lo entendió. Pero fíjese que al final de ese mismo capítulo, pues, que estamos hablando de Simón, me sorprende algo. Que Simón recibió la palabra de Pedro. Le dijo: no. Ora al Señor para que no me pase lo que acabas tú de decir. Es decir, Simón pidió oración. Que sí, que se arrepintió. ¿Se dio cuenta, sí o no?
y pidió oración, oren, porque él sí creyó que podía caer muerto. Y recuerda que cuando cayó Ananías y Zafira no les dio ni 5 minutos para que lo pensaran. Y ahí era al momento, es decir, cuando Dios habla, hermano, porque en ese caso era Dios hablando a través de Pedro, hay que arrepentirse, hermano. Tenemos que cambiar. Pero si Simón hubiera dicho, ¿y tú quién eres, Pedro, para venirme a decir quién sos vos? ¿Ah? Así le hubiera dicho a Ananías y Zafira, ¿y vos quién sos? Dice Pedro, si no, yo no soy nadie. Si no me has mentido a los hombres, le has mentido al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo estaba hablando a través de Pedro. ¿Y quién estaría hablando a través de Pedro cuando estaba hablando con Simón? Porque has pensado que con dinero se puede comprar el privilegio. Has pensado que con dinero se puede comprar el ministerio. Has pensado que con dinero puedes comprar el don del Espíritu Santo. Y Pedro de una vez le lee la cartilla: yo te veo en hiel de amargura y en cadenas de iniquidad. Arrepiéntete. Amén. Amén. Pero hermano, Simón estaba recién convertido, no hay que ser tan duro con Simón, hermano. Hay que hablarle suavecito, ¿qué tal si se va? Había que decirle. ¿Salvaría la vida a Simón? Hay otra historia después, pero eso no es el caso. ¿Hasta ahí entendimos? Ok. Ahora otro ejemplo. Había un joven llamado Saulo de Tarso, judío. Amén. Había sido testigo de la muerte de Esteban. Y dice, hermano, que él entraba a las casas y se llevaba atados y los metía a las cárceles, tanto hombres como mujeres. Era enemigo del camino, era enemigo de Jesús. Pidió unas cartas al concilio, pidió unas cartas al sumo sacerdote y fue a buscar a los discípulos de Jesús. Y fue camino a Damasco para agarrar a los que se habían ido, hermano. Amén. Y cuando vaya, ¿quién lo evangelizó? ¿Fue Felipe? ¿Fue Pedro? Fue el mismo Señor Jesús, que se le apareció en el camino. Algunos dicen que era asesino, yo no sé, no he encontrado el versículo, pero de que metía a la cárcel, metía a la cárcel. Amén. Enemigo del ministerio. Amén. Entonces el Señor lo confronta y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Reconoce el señorío. Todo no le dice mi Señor, pero ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. ¿Creyó Pablo? Porque pudo haber dicho, no, si tú ya estás muerto. Creyó. ¿Creyó Simón? ¿Creyó Pablo? Amén, creyó. Amén. Bueno, resulta que se quedó ciego Pablo y lo mandaron a Damasco. Le dijo el Señor: vas a ir para Damasco y ahí te van a decir qué vas a hacer. Es decir, Jesús le dio instrucciones precisas a Saulo o a Pablo. En ese tiempo era Saulo todavía. Cuando llega Saulo, hermano, a la casa de uno que se llama, ahora vemos el nombre, Saulo se puso en ayuno y oración por 3 días, sin agua y sin alimentos. 3 días sin beber líquido. 3 días ayunando, hermano. ¿Por qué? Porque había sido tanto el impacto con el Señor que dijo, algo pasó. Algo acaba de pasar, impactar mi vida de tal manera que Pablo no es que no tenía, bueno, no es que no quisiera comer, no tenía hambre. Pablo, al igual que Simón, estaba maravillado, estaba asombrado, igual que Simón estaba atónito. Amén. Amén. Pero ¿cuál fue el cambio de Simón? Simón andaba viendo, perdón hermano, el chisme, ¿verdad? Buscando señales, viendo cómo se hacía. ¿Quién quita? Yo también aprendo, dijo. En cambio, Saulo se puso a ayunar y a orar. Y fue tan grande la misericordia del Señor que el Señor le hizo ver visiones a Pablo en esos 3 días de ayuno, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén.
Pero aquí no quieren ayuno, se enoja, mano. Les digo, va a haber ayuno, desayuno, dicen. Bueno, en el caso de Saulo. Entonces el Señor, hay algo que yo veo en la Biblia, hermano, yo estoy pidiendo, tengo años pidiéndole al Señor, y me lo va a regalar, yo sé que me lo tiene que regalar. Por favor, Señor. ¿Por qué a ellos sí y a mí no? Fíjense lo que le dice el Señor a Ananías. Vamos a ver. Estoy en Hechos 9:9. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pero en el 9:11 dice, y el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta por la casa de Judas, por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque está orando, y he visto una visión, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Amén. Dice nomás lo maravilloso de Dios. Por eso dice el Señor que hay más y yo quiero más, hermano. Estamos, hermano, estamos muy apáticos, omisos para pedir las cosas del Señor. Cuando Ananías, hermano, le habló el Señor, no le dijo, Ananías no dijo, siento en mi corazón como que el Señor me habló. No, el Señor le habló. Le habló de tal manera que le dijo tal calle y tal casa. Amén. Amén. Yo quiero que me hable el Señor de esa manera. ¿Usted no? Amén. ¿Cree que nomás es para Ananías? No. Es para cada hijo de Dios, con un propósito específico. Que me diga, vas a ir a la casa de fulano de tal, ahí está escondido, debajo de la cama fulano de tal, lo sacan y dices que se repita, pues no. Ah, no, yo voy, digo. ¿Verdad? Pero bueno, en el caso de Ananías, dijo, vas a ir a la calle derecha, a la casa de Judas. Ahí hay un hombre llamado Saulo de Tarso. Y él ha visto. Vas a ponerle las manos y él va a mirar nuevamente. Aleluya. ¿Qué diría usted? Ah, pues yo voy. Ah, si yo voy a poner las manos, llevo palabra de bendición, gloria a Dios. ¿En dónde es? ¿Cómo se llama el hombre? Ah, no, ese mata. ¿Se da cuenta? No, ese mata. No te preocupes. Ahora, del lado de Pablo. Pablo estuvo ayunando y orando 3 días. Y Pablo vio en una visión. ¿Y qué vio en la visión? Vio el rostro de Ananías. Vio el nombre de Ananías. Yo quiero visiones de esas, hermano. Así es, amén. Pero estamos acostumbrados a alabaré. Alabaré. No, hermano. Tenemos que tener hambre. Amén. Hambre del Señor. Amén. Entonces Pablo miró la visión. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre Pablo? Hay muchas, ¿verdad? Pero Pablo y Simón. Simón quería hacerse ministro él solo. Y el otro fue con dinero. Comprando. Y a Pablo no. Pablo dijo, me es instrumento útil. Aleluya, gloria a Dios. Y le voy a dar 401k, dental y vision. ¿Va que no? Yo le enseñaré lo que es sufrir a causa de mi nombre. Gloria a Dios. ¿Qué buscaba Simón el mago? Su bienestar, hermano. Dijo, yo le doy unos $10,000 a los apóstoles y yo después cobro 500 por persona, ¿verdad? Recupero mi inversión y me voy guardando lo que sobra. Tal vez, digo yo, pensando como Simón. En cambio a Pablo tampoco le dijo, mira que te van a dar 40 latigazos, vas a naufragar, te van a matar a pedradas. No, si no, dice, manda mejor ahí al hermano, ¿verdad? Pero sí le dijo, yo te enseñaré lo que es sufrir a causa de mi nombre. Aleluya. ¿Me va entendiendo usted? Amén. Levante la mano todo aquel que sirve al Señor. Amén. Son varios, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, agarre su parte. Así es. Agarre su parte. Porque el Señor nos va a hacer pasar a veces sufrimientos por causa de su nombre. Amén. Amén. No espere que, ay hermano, qué gloria a Dios, qué bueno
que sirvió. Porque a veces llega el pastor, un pastor enojado que conozco, se llama Mario González. Lo conozco muy bien, hace años que lo veo. Ah, hasta que vino. Antes sí vino. Póngase ahí. No, no soy así, a veces me puede pasar. ¿Ah? Pero hermano, uno sirve al Señor. Uno sirve a la novia del Señor. Y el que la recompensa viene de arriba de Dios, hermano. Cuando sube a la alabanza, usted no le canta al pueblo, no le canta al pastor, usted le canta a Dios. Gloria al Señor, que vamos entendiendo, mi amado hermano. Dice que Pablo, hermano, en cuanto fue Ananías y le puso sus manos, se dice que se recibió la vista, cayeron de los ojos como escamas. Estoy en Hechos 9:18. Y recibió al instante la vista, levantándose fue bautizado. Amén. Pablo fue lleno del Espíritu Santo antes de ser bautizado. Aleluya, gloria al Señor. Así me pasó con la hermana Mairene, ¿verdad? Ella recibió el Espíritu Santo antes de ser bautizada. Donde quiera que esté, la bendecimos, hermana Mairene. Después Pablo, recuerden que tenía 3 días de no comer y no beber, tomó alimentos y recobró las fuerzas y comenzó a predicar el Evangelio. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Ahora la pregunta es para usted: ¿cuál es la gran diferencia entre Pablo y Simón? Que Simón había sido brujo, enseñado en las artes oscuras. Pablo no. Pablo, fíjese hermano lo que era Pablo: soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en la estricta conformidad de la ley, celoso de Dios, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. ¿Pero qué tiene que ver esto con Santiago 1:21? Bueno, que Simón no cambió su manera de pensar. Simón no desechó la inmundicia ni el resto de malicia. Y Pablo dijo: todo esto que tengo, lo tengo por basura. Desecho todo lo que he aprendido. ¿Era malo lo que había aprendido? No. Pero no me importa. Lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo, con tal de alcanzar a Cristo, con tal de mirar a Cristo. Entonces nuevamente voy cerrando ya con Santiago 1:21. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Desechar toda nuestra inmundicia, todo el resto de malicia. ¿Cuál inmundicia, pastor? Deja de pensar mal. Cambia tus viejos hábitos. Deséchate de la vieja criatura. Vístete del hombre nuevo. No seas como Simón. Seamos como Pablo. Las cosas viejas pasaron. Hoy somos hechos nuevas criaturas. Creo que con el ejemplo podemos entender mejor lo que Santiago 1:21 nos quiere decir. Desechemos toda inmundicia, resto de malicia, y aceptemos con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar nuestras almas. Yo le invito a que nos pongamos de pie. Hermana Mari. Se lo voy a unir con este versículo de Efesios 4:22. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir,
es necesario que os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sea renovado en el espíritu de vuestra mente, y os vistas del hombre nuevo, el cual es en semejanza de Dios. Amén. Hoy vamos a celebrar la mesa del Señor, hermano, y dice la palabra del Señor: por lo tanto, examínese cada uno. Por lo tanto, examínese cada uno al hermano, a sí mismo. Examinémonos. ¿Aún hay inmundicia en nosotros, hermano, en nuestra manera de pensar, en nuestro corazón? ¿Aún hay malicia, hermano? ¿Aún nos sentamos en el camino de los pecadores, en la silla de los escarnecedores? ¿Aún dudamos? ¿Hemos traído las obras de la carne y queremos hacer las obras del Espíritu? No seamos, como Simón. Como dijo Pablo: imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Por lo tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces podrá comer del pan y beber de la copa del Señor. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente del cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles, déjeme decirle, débiles espirituales, y enfermos entre vosotros, enfermos físicos y del alma. Y muchos ya duermen, es decir, están muertos. Pidamos perdón al Señor. Si hay alguien que le ha ofendido a usted, perdónelo. Yo de antemano les digo, hermano, yo perdono a todo aquel que me haya ofendido, pero públicamente le pido perdón a cualquiera que alguna actitud, alguna palabra, algo que haya yo hecho que tal vez no me di cuenta, perdóneme, hermano. En el nombre del Señor yo le suplico a usted, me perdone. Si por alguna actitud mía lo he herido, si por alguna actitud mía le he ofendido, le he causado estorbo en su camino, le ruego me perdone. Yo no tengo nada en contra de nadie, absolutamente en contra de nadie no tengo nada. Yo dejo libre a todos, no tengo adversario humano, ninguno. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido perdón a ti. Si mis actitudes han sido equivocadas, si algo que he pensado, hecho, dicho, oído ha sido equivocado, Señor, te ruego me perdones, Padre. Públicamente yo te pido perdón por toda actitud equivocada, Señor, por toda palabra vana, por cualquier cosa que haya yo mirado que no te ha agradado, por cualquier cosa que yo he puesto mi mente, o puesto mi corazón, o he puesto mis oídos. Perdóname, Señor, límpiame, Padre, hago mía tu preciosa sangre, Señor. Dígale, hermano, Padre, yo vengo orando, Señor, tomando autoridad en tu nombre, bendiciendo el pan, bendiciendo el vino, Señor. Transmuta el vino en tu sangre y el pan en tu carne, que a través de esta administración, Señor, haya, Padre, restauración, Señor, fortaleza, Padre, milagros, prodigios, sanidades, liberaciones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Pueden repartir el pan, hermano, y el vino. Ahí está su lugar, van a ir. Empieza a orar, hermano. Empiece a orar, hermano. El Señor entregó su vida a su Hijo para que nosotros seamos limpiados. Si usted ha aceptado con humildad la palabra, deje que entre. Aprendamos a cambiar, aprendamos a vencer,
No seamos rencorosos, hermanos, ni egoístas, ni malpensados. Desechemos toda inmundicia. Desechemos, hermanos, toda obra de iniquidad. No participemos de las obras de las tinieblas. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. El Señor usó tal vez un Felipe, tal vez un Pablo, tal vez un Apolo, para que tú llegaras a sus caminos. Pero fue la mano del Señor usando a sus siervos, hermanos. Y hasta el día de hoy sigue usando siervos que no compraron el privilegio por dinero, sino que Dios escogió. Dios llamó a los que a Él le plació. No fuimos escogidos por votación. Fue Dios que escogió a lo despreciable, a lo vil, a lo que no valía nada. Puso su tesoro en vasos de barro, hermano, para bendecirlo a usted, bendecirme a mí. Hombres imperfectos, pero hombres escogidos por Dios. Para avergonzar a los que son, escogió a los que no son. Para avergonzar a los sabios, escogió a los necios de este mundo, hermano. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, hacer esto en memoria de mí. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Hubo gente en aquel tiempo, judíos, hijos de Dios, que peleaban entre ellos diciendo: ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Y el Señor dijo: en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Ya pidió perdón, hermano. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Ese es un compromiso. Ese es un compromiso. Si tú vas a participar de la mesa del Señor, dice que si tú comes su carne y bebes su sangre, vamos a permanecer en Él. Vamos a permanecer en sus caminos. Vamos a seguir sus pasos. Vamos a permanecer en su evangelio. Vamos a permanecer en su santidad. Vamos a permanecer en su obediencia. Levanta el cuerpo del Señor. Dice que después de partirlo dio gracias. Si tú quieres participar de la mesa del Señor, ya pediste perdón. Ahora demos gracias. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo a la cruz, al justo
por mí que soy injusto, al obediente por mí que he sido desobediente, al sabio por el necio, al inocente por un culpable. Preferiste, Señor, que la sangre derramada de tu amado Hijo en lugar de derramar la mía, para darnos vida a través de ella. Yo te doy gracias, Señor Padre, por haberlo enviado. Te doy gracias, Señor Jesús, por haber obedecido, por haberte santificado, por haberte sido sacrificado, por ser quien eres, por amarme tanto, porque de tal manera, dice, Dios demuestra su amor para con nosotros, que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Entra en mi vida, cámbiame. Puedes participar, hermano, puedes recibir del cuerpo y de la sangre del Señor. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Dile gracias. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Hoy está comiendo vida, hermano, bebiendo vida. Si hay rencor en ustedes, échelo. Si hay desconfianza, si hay algo que no le deja caminar, renuncie. El Señor ha venido a liberar. El Señor ha venido a sanar. El Señor ha venido a dar vida, hermano, y darla en abundancia. Levante la copa del Señor. De la misma manera, dice la palabra, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa, diga usted, esta copa es el nuevo pacto en tu sangre, Señor. Hoy lo hacemos en memoria de ti. Gracias, Señor. Puede beber de la copa, hermano. Levanta tus manos. Gracias. Cantemos. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias por tu sangre, gracias por tu carne, gracias por tu espíritu, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Se lleno. En el nombre poderoso de Jesús, el Señor está poniendo llenura del Espíritu en todo aquel que pide, hermano. Solo cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: yo quiero ser lleno. Es el Señor el que va a poner sus manos sobre de ti. ¡Padre! Pon tu mano sobre tu pueblo, por favor, te lo ruego. Recibe la llenura del Espíritu Santo. Llena, mi Dios. Sopla sobre tu pueblo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Déjalo que se mueva, se está moviendo el Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Como lenguas de fuego sobre vuestra cabeza, en el nombre poderoso de Jesús. Recibe. Si hablas lenguas, comienza a hablar sus lenguas. El Señor está poniendo lenguas
lenguas nuevas en el nombre poderoso de Jesús. Si no hablas lenguas, comienza a hablar con tu boca y dile: yo te amo, Señor, yo te bendigo, bendigo tu nombre. Yo anhelo la llenura, yo anhelo de tu Espíritu Santo. Yo creo y rabara así que alaba, en el nombre poderoso de Jesús. Yo siento el Espíritu de Dios moviéndose fuertemente en este lugar, hermano, hermana. Llena, 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 llena. Has venido a buscar al que vive. No lo busques entre los muertos, te dice el Señor, porque vivo vivirás. Recibe la confirmación, te dice el Señor. Llena, 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 llena. Aquí está mi presencia, te dice el Señor. Llena, 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 lléname, Señor. Dile, hermano, dile, hermana. Quiero ser lleno, quiero ser lleno. Llena, 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 llena mi vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. No te canses de clamar. Aquí está el Señor. Abre tu boca, abre tus lenguas en el nombre poderoso de Jesús. Señor, tomando autoridad en tu nombre, vengo desatando toda boca atada en el nombre poderoso de Jesús. Y pongo, Señor, bendito Dios, por tu nombre, por tu promesa, por tu palabra, Padre, suplico, Espíritu Santo, muévete en medio, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Llena, 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 llena. Yo veo cadenas cayendo, hermano. Yo veo lazos siendo rotos por el poder de la unción en el nombre poderoso de Jesús. Los habían atado, dice el Señor, mas ahora son libres. Cuidado donde pones tus oídos, te dice el Señor. Recibe, recibe vida, recibe libertad en el nombre poderoso de Jesús. Hoy rompo tus cadenas, mujer. Hoy rompo tus cadenas, varón. En el nombre poderoso de Jesús. He venido a darte vida y libertad. ¡Recibe! Y no te hagas esclavo de los hombres. No te hagas esclava de los hombres. Precio caro he pagado por ti, te dice el Señor. Ha sido mi sangre la que te ha comprado. He aquí la confirmación. Echo fuera todo temor, te dice el Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Muévete, Señor, por favor. Yo te ruego, Padre. Es tu gracia, es tu amor, es tu misericordia. Es por ti y para ti que estamos aquí. Tuyos somos, Señor. Tuyos somos, Padre. Llena, 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 llena. No te vuelvas en cadenas. No te vuelvas a atar. ¿Y cómo me ataron? Te dice hoy el Señor. Te preguntas por en medio de tus oídos, donde los has puesto, donde has puesto tu mente y tu corazón equivocadamente. Búscame en oración, escudriña la escritura, te dice el Señor, y hallarás vida y abundante paz para tu corazón. Llena, 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 llena. Conoceréis la verdad, promesa del Señor, y la verdad os hará libres.
En el nombre poderoso de Jesús, Señor, tomando autoridad en tu nombre, vengo atando y ligando todo espíritu de estupor, todo espíritu de temor, todo espíritu contrario a la unidad y al amor, Señor, todo espíritu contrario a la libertad y a tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, los ato y los echo fuera. Ahora fuera. En el nombre poderoso de Jesús, fuera espíritu de estupor, fuera. En el nombre poderoso de Jesús. Llena, 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 llena. Siente el fuego de Dios. Siente la llenura del Señor. Santa Rarabasoy, Carababaqui, Carabasaya. No es la música, te dice el Señor, es mi presencia. No son los hombres, es mi espíritu. No es la fuerza del grito, es el poder de la unción, te dice el Señor. Llena, 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 llena. En el nombre poderoso de Jesús. Padre mío, extiende tu mano, extiende tu mano. En el nombre poderoso de Jesús. Escoge bien hoy, te dice el Señor, a quién vas a seguir. Escoge bien hoy a quién vas a servir. Escoge bien hoy quién es tu Señor. Santa Rarababasita Rarababakei Cararabasoy. Llena, llena, llena. Dale gracias. Bendito eres, Señor. Llena, 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 llena. Hermosa es tu presencia. Hermosa es tu palabra. Bendito tu nombre. Gracias. Gracias. Porque no es por lo que hago, ni por lo que tengo, sino es por tu misericordia, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Dile, hermano, no es por lo que hago, ni es por lo que tengo, es por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.